Sistemas de magia, la verdadera piedra filosofal de la fantasía. Una búsqueda aparentemente incansable cuyo resultado siempre parece evadirnos, pues ingenuamente apuntamos a la perfección y al equilibrio. Y es que ningún sistema de magia es perfecto ni equilibrado. La magia en sí no puede ser perfecta ni equilibrada, ya que, por definición, la magia no debe tener reglas ni fundamento lógico alguno. La magia se trata de contravenir convenciones racionales, fragmentar la realidad a la voluntad de poderosísimas fuerzas cuyo funcionamiento se nos escapa, sorprendernos con su belleza sin necesidad de entenderla. Y es que es precisamente en esa necesidad de darle lógica a la magia, en ese ensañamiento de explicarla y diseccionarla hasta el último átomo, cuando inevitablemente le quitamos su belleza. Pero, entonces, ¿por qué nos enfrascamos en la búsqueda de este nuevo santo grial? ¿Por qué parecemos cruzados y dejamos todo atrás para perdernos meses enteros en el viaje y al final toparnos con un gran e impracticable muro? Ese mismo muro que sirve de sostén a la magia y que lleva grabado en uno de sus lados: la magia que se explica deja de ser magia. Bueno, creo que la respuesta reside en que los seres humanos sentimos un impulso casi que instintivo de analizar y entender las cosas, para después explicarlas a otros y crear una ilusión de control, porque le tememos a lo que no conocemos. Como siempre he dicho, en vez de alejarnos de eso desconocido, nos acercamos más, así sea que en el proceso nos alejemos más de las respuestas y nos acerquemos si cabe más a la locura. Sin embargo, es esta ilusión de control la que hace tan llamativos a los sistemas de magia, más ahora cuando parecemos habernos dado cuenta de que las obras de fantasía clásica pecaban de insulsas y contenían demasiados agujeros, cuando nosotros, especialmente los escritores aficionados, comenzamos a escribir y nos percatamos de que por más original que queríamos hacer una historia, siempre caían los mismos clichés y tropes de los clásicos como Tolkien o Lewis. Pero al mismo tiempo, sin darnos cuenta, hemos descuidado la esencia de la magia, esa inexplicabilidad, esa grandilocuencia, ese tan amado recurso narrativo que es a la hora de la verdad lo único que diferencia al género fantástico de otros. Y en este video explicaré por qué. Acompáñenme entonces en este viaje donde descubriremos la paradoja de los sistemas de magia, cómo en nuestro afán de originalidad y control hemos deformado sin querer, o tal vez queriendo, lo que al final define a la fantasía. Ese elemento inexplicable y fascinante que nos hace perder horas y horas entre el sinsentido de historias, que no necesariamente quieren innovar, sino más bien sorprendernos. Si esto te interesa, este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos sean todos a Fantasía Visceral, desentrañando la fantasía. Bien, para entender la necesidad de la creación de los sistemas de magia, es necesario primero resaltar dos conceptos: la magia blanda y la magia dura. A estas alturas, si conoces mi canal, seguramente ya sabrás las diferencias entre magia dura y magia blanda. Si no, vamos a hacer un rápido repaso. La magia blanda es la magia que no se explica, que no tiene regla alguna y se usa como recurso narrativo para hacer avanzar la trama o brindar grandilocuencia. El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia. La magia dura es donde se encasillan a los sistemas de magia, pues es aquella que se explica, que tiene reglas, condiciones y consecuencias, no puede usarse sin un coste y es tan rígida con sus requisitos que incluso el autor debe respetarlos. Nacidos de la Bruma y Witch Hat Atelier. Aquí es imperativo hacer una distinción. Todos los sistemas de magia son magia dura, pero no toda la magia dura son sistemas de magia. Existe magia dura sin necesidad de sistematizarla. Tan solo es aquella que no puede usarse a diestra y siniestra y sin consecuencia alguna. En cambio, los sistemas de magia, tal cual su nombre indica, son un sistema, algo parecido a los esquemas de poder en los videojuegos, por ejemplo. La magia blanda funcionaba de maravilla en los albores del género.
pues brindaba fascinación, siendo esto lo que motivaba a los lectores a consumir estas historias. Sin embargo, rápidamente se le salió de las manos a los autores y comenzó a antojársenos como trampa. El autor habitualmente solía inventarse un hechizo del cual nunca había hablado antes para resolver un conflicto de la historia, y esto, desde luego, vaya que nos dejaba un mal sabor de boca. Un buen ejemplo de esto es la batalla final en El Hobbit, cuando en el último momento, donde todo estaba perdido para los personajes, aparecen de repente águilas gigantes y decantan la balanza a favor de los protagonistas. Esto evoca fascinación, claro que sí, y además previamente las águilas habían aparecido. Pero ¿no creen que se hubiera sentido un poco mejor si los personajes, sin requerir de agentes externos, hubieran podido resolver la situación utilizando su propio set de recursos, herramientas o habilidades? Por eso nació la necesidad de imponer ciertas reglas, en ocasiones inamovibles, y que así incluso el mismo autor tuviera que respetarlas, impulsándolo a generar narrativas un poco más orgánicas y verosímiles, consiguiendo atraer nuevamente a los que habían perdido la fe en el género, dándonos ahora la fantasía de poder imaginarnos en aquel mundo, de idear nosotros mismos usos de estas reglas, y lo que es todavía más llamativo, intentar doblegar estas reglas sin que parezca trampa. Aquí es necesario entender también el proceso evolutivo que sufrió la fantasía desde su nacimiento como género propiamente dicho, hasta la inevitable inclusión de los sistemas de magia. Hagamos entonces un pequeño repaso de la historia de la magia en la fantasía, resumiéndola en 5 escalones, lo que he llamado las 5 edades de la fantasía. La primera edad, la de los orígenes de la fantasía misma, o lo que también se le conoce como protofantasía, entre los siglos XIX y principios del XX, con autores como George MacDonald, William Morris y Lord Dunsany, quienes representaban a la magia como una maravilla espiritual o moral, como un elemento misterioso más poético que funcional. Aquí no había sistemas estructurados, sino más bien predominaba el tono onírico y mítico. En el segundo escalón, la denominada Edad de Oro de la fantasía, entre los años 30 y 50 del siglo pasado, fue cuando se reconoció al género como uno independiente y desligado de las fábulas o cuentos de hadas infantiles, gracias desde luego a los grandes aportes de autores como Tolkien y Lewis. Aquí ya se hacía referencia al término magia, pero todavía no era un sistema explicativo, sino una manifestación del poder natural o divino. La magia estaba cargada de un simbolismo casi religioso, siempre buscando representar la lucha entre el bien y el mal. Una magia todavía mística, no muy distinta a la que se veía en la protofantasía, pero siendo su verdadera diferencia que los personajes ya no la veían como una fuerza sobrenatural e incomprensible, de la cual era mejor estarse alejado y que solo servía al mal, sino como un recurso al alcance de los más valientes y que podían causarse como una herramienta para hacer el bien. Este segundo escalón tuvo un gran aporte, de eso no hay duda, pero también fue aquí donde se vio la necesidad de salirse de los esquemas convencionales, aunque esto no se haya cimentado hasta más de medio siglo después. Como hablé en mi video de Obsesión Medieval, la fantasía después de Tolkien generó una especie de fórmula. Debía ser un setting medieval, y la magia siempre estaba ahí para generar grandilocuencia y nunca se explicaba. Fue ahí cuando nacieron una multitud de obras que, a pesar de ser de gran calidad, no eran más que versiones del Legendarium de Tolkien, lo cual comenzó a aburrir a las audiencias, quienes sentían que estaban leyendo la misma historia una y otra vez, solo que con nombres diferentes. Aquí todavía estamos en el segundo escalón, pero siento que es necesario tratarlo en un apartado aparte, no solo porque contradice lo que se consideraba regla en dicho periodo de tiempo, siendo demasiado adelantada a su época, sino porque el autor del cual hablaré a continuación merece un trono para él solo,
ya que es a quien considero el verdadero padre de los sistemas de magia. Hablo del ilustre Jack Vance. Es realmente injusto que pocos sepan quién es él, y que su aporte solo se haya reconocido medio siglo después, pero fue este autor quien por primera vez integró reglas a su magia, y aunque no se refería a ellos como sistemas, sembró la semilla de lo que sería ese titánico árbol de enmarañadas ramas que ahora conocemos como sistemas de magia. Básicamente, en su novela Dying Earth de 1950, los magos podrían memorizar un número específico de hechizos por día, los cuales olvidaban al terminar dicha jornada. Estos hechizos eran formulaciones fijas, sin lugar para la improvisación, y su aprendizaje requería estudio e inteligencia. No eran simplemente fuerzas naturales o divinas a disposición de los personajes para resolver conflictos de la trama, no, ahora eran recursos específicos con usos definidos, con limitaciones claras, pero paradójicamente más fácilmente adaptables a un formato más libre. Por eso, el legendario Gary Gygax, co-creador de Calabozos y Dragones, se inspiró profundamente en Vance para su sistema de magia en el juego de rol. Y sí, sé que hasta este punto, muchos de ustedes probablemente se estuvieron preguntando, ¿cómo es que todavía no ha mencionado a Calabozos y Dragones? Pues bueno, porque primero tenía que mencionar a Vance. Lo ampliamente aceptado por la audiencia es que Calabozos y Dragones sirvió de principal inspiración para los sistemas de magia, no solo de la literatura, sino de los videojuegos, especialmente los RPGs. Pero, ¿qué hubiera aportado Calabozos y Dragones de no ser por Vance? El problema es que lo que se popularizó fue el juego de rol, más no las obras de Vance. Y por eso me atrevo a decir que, a pesar de todo el invaluable aporte de Calabozos y Dragones a la fantasía, fue este juego de rol el que eclipsó injustamente a la figura de Vance. Vuelvo y digo, tuvo que pasar casi medio siglo para alcanzar su forma final con Sanderson, pero su huella sigue intacta incluso hoy en día, cuando vemos sistemas de magia por doquier. Y aunque lo analizaremos más adelante, siento que malinterpretamos su intención. La intención de Vance no era hacer a la magia un tipo de ciencia, sino convertirla en un recurso narrativo controlable, que no se saliera de control y no generara esos sentimientos de frustración al notar en las historias magia ejercida casi como si fuera trampa. Junto con la necesidad de innovar y la gran influencia de Vance y Calabozos y Dragones, se inició el impulso reformador. Este tercer escalón, al cual arbitrariamente llamaré la Era de la Reforma, entre los años 60 y 80, cuando la necesidad de refrescar estas tan abusadas convenciones y atraer de nuevo a los lectores se hizo más urgente. Es aquí cuando la sistematización comienza a dar sus primeros pasos a la audiencia mainstream y por fuera de Calabozos y Dragones, con Ursula Le Guin y Michael Moorcock, quienes, ya no conformándose con la magia inexplicable, comenzaban a darle explicaciones coherentes. En ese punto, carente todavía de reglas, pero ya se veía la inclinación a que la magia no era un fenómeno natural o divino y ya, que estaba al alcance de cualquiera, sino que requería de un profundo compromiso a través del estudio o ciertos sacrificios. Se comienzan a implementar las primeras nociones de que la magia requiere un equilibrio. Usar la magia trae consigo responsabilidades, pues genera consecuencias muchas veces funestas. A menudo, esta magia es incontrolable, está al alcance de los más diestros, pero incluso estos no pueden controlarla del todo, manifestándose como peligrosa e inestable. Como consecuencia de los aportes de Vance, Le Guin y Moorcock, en las décadas de los 90 y los 2000, esta herencia se cimentó como imprescindible. Aquí es cuando nacen las primeras reglas. Durante los primeros escalones, las descripciones acerca de cómo se accedía a la magia se limitaban a decir que llevaba muchos años de estudio o que un dios o demonio la otorgaba al personaje. Pero durante este proceso, todavía los requisitos detrás de la consecución de este poder no eran muy claros. Otro autor, aparte de Vance, que contribuyó grandemente a esto fue Robert Jordan, a pesar de que actualmente es considerado magia blanda. Con la rueda del tiempo,
siento que fue que estos requisitos comenzaron a mostrarse claros e inamovibles. El poder único tenía dos vertientes, la femenina y la masculina. Solo podía ser encauzado por mujeres, ya que los hombres enloquecían, al estar la corriente de los varones corrompida. Una regla demasiado sencilla, hasta simplista podía decirse, pero para la época revolucionó la percepción de la magia. Por primera vez hay una regla simple, clara y absoluta sobre el uso de la magia, y de hecho, 14 libros no bastaron para desarrollarla al completo. Y aunque también, actualmente, sea considerada magia blanda, J.K. Rowling con Harry Potter fue uno de los acercamientos más exitosos a la magia dura del siglo pasado. Sí, las reglas suelen ser demasiado flexibles, pero los usuarios de la magia deben asistir a colegios para aprenderla. Los hechizos deben ser memorizados y los encantamientos son específicos. Se requiere de una varita, hay recetas para pociones, y a pesar de que la aptitud mágica se hereda, hay quienes nacen con esta sin necesidad de heredarla, y tan solo requieren de educación para controlarla. Y bueno, fue en este cuarto escalón cuando Sanderson realmente brilló. No siendo el padre propiamente de la magia dura, pues antes de él, como hemos visto, muchos habían conseguido acercamientos, pero sí siendo él quien la bautizó. Fue él quien la sistematizó hasta tal medida que ahora la magia parece una ciencia y no un fenómeno místico. Con la alomancia primero y la potenciación después, vemos literalmente un manual de reglas para hacer magia, algo nunca visto, al menos no en tal medida. Fue Sanderson quien creó las leyes de la magia, y ha sido él quien ha popularizado, al menos en fantasía, el uso de sistemas de magia. Pero al mismo tiempo, gracias a su éxito, tal cual como ocurrió con Tolkien en su época, ha creado una miríada de imitadores que creen que el éxito está en seguir esas leyes como si de una fórmula se tratara. No me malinterpreten, Sanderson es de mis autores favoritos, es el principal responsable de que las editoriales más concentradas en hacer dinero que arte no se hayan rendido en publicar fantasía. Sin embargo, creo que es también el principal culpable de que se haya malversado el sentido de la magia, y aunque disfruto mucho de sus novelas, muchas veces me encuentro suspirando frustrado por no entender esa gran cantidad de reglas y por notar que incluso él mismo, el creador de las leyes de la magia, las contraviene todo el tiempo para favorecer a su guión. En mi opinión, es un caso de éxito que no es buena idea intentar emular, porque a la larga pasará lo mismo que con Tolkien. La fantasía se llenará de réplicas y nuevamente decaerá. Pero no todo está perdido. Aquí llegamos al quinto escalón, la segunda reforma, la fantasía actual, donde los autores, dándose cuenta de este anterior problema, han decidido contradecir convenciones y fórmulas y no temen en combinar ambos tipos de magia, ya no centrándose solo en sus reglas, sino más bien en su impacto en la sociedad, en la política y la economía, adaptándose a las necesidades narrativas y volviendo a la fantasía más realista, pero sin perder esa fascinación sobrenatural que la caracteriza. No siendo magia grandilocuente porque sí, sino magia explicada en dosis adecuadas donde debería serlo y no explicada donde no. Grandes ejemplos de esto son, a mi parecer, Rothfuss y Sapkowski, a los que me parece a mí son los padres de la Segunda Reforma. Sin embargo, para efectos de explicar esta cronología no queda muy congruente, ya que publicaron durante la Segunda Edad de Oro. Así que vamos con ejemplos de fantasía que siguen esta tendencia después del 2010. Aquí tenemos a The Broken Earth de N.K. Jemisin, Foundryside de Robert Jackson Bennett y a The Poppy World de R.F. Kuang. Pero si queremos resaltar buenos ejemplos de sistemas de magia más contemporáneos, debemos alejarnos un poco de la literatura e incluso del hemisferio occidental e irnos hacia una pequeña isla en Oriente. Como ya he dicho en otro de mis videos, la fantasía le debe tanto al anime como a la literatura misma, y lo que es más impresionante, esta fantasía japonesa, a pesar de ser claramente inspirada por la occidental,
ha adquirido su propia identidad y, a mi parecer, nos da buenos ejemplos de cómo hacer un buen sistema de magia sin necesidad de quemarnos las pestañas. Todos conocemos los sistemas de magia de Hunter x Hunter o Jujutsu Kaisen. Sí, pero siento que, en orden de referirnos al quinto escalón, quien lleva el liderazgo es Witch Hat Atelier, manga del cual próximamente sacarán anime y no puedo estar más emocionado por esto. Witch Hat Atelier nos presenta un sistema de magia muy sencillo pero bastante enriquecido, con casi infinitas posibilidades y, lo que es mejor, solo se basa en dos simples reglas. La magia se encausa a través de pictogramas y está prohibido usarla para afectar al cuerpo o a la mente humana. Fin. Bueno, desde luego está la explicación de los pictogramas y sus variaciones, asimismo la excepción de que el único hechizo permitido para modificar el cuerpo o la mente es el borrado de memoria, pero es precisamente por esta simpleza que brilla, porque no añade sino que expande, siendo, a mi parecer, una de las entregas que mejor muestra cómo debe seguirse la tercera ley de magia de Sanderson: expandir es mejor que añadir. Tenemos entonces que para hacer magia es necesario dibujar un pictograma circular, compuesto de orden interno a externo por una runa, una marca clave y un glifo. Cada uno de estos elementos cumple un propósito en específico. La runa determina el tipo de magia. La marca clave establece la forma, el tamaño y la dirección. Y el glifo es para delimitarlo a un área determinada y cerrar el hechizo. Si ven a lo que me refiero, no me ha tomado ni un minuto explicárselos. Y seguramente si han leído el manga, o esta es la primera vez que se acercan a este, ya su imaginación ha empezado a volar con el sinnúmero de posibilidades. Así es como debe hacerse un buen sistema de magia. Este tema es uno que venía analizando desde los mismos principios de este canal, justo cuando intentaba explicar los sistemas de magia de mis primeros videos. Y por eso le dediqué un video entero a Frieren, analizando cómo la magia blanda podía funcionar incluso mejor que la dura. Sin embargo, durante uno de los muchos debates en el canal de Discord, uno de los miembros pidió consejos sobre su sistema de magia. Su trabajo en verdad me impresionó. Todo el amor que se notó que el autor imprimió en este, vaya que me conmovió. Pero al mismo tiempo avisoré un problema. Incluso él mismo, el creador, se sentía frecuentemente confundido con las reglas que había creado, y lo que era más preocupante, para sortear estas confusiones, en vez de simplificar ciertas reglas o eliminar otras, tal vez no tan necesarias, sentía la necesidad de agregar otras para justificar la confusión. Luego, nos dimos cuenta de que este círculo vicioso lo estaba repitiendo desde el principio mismo de la creación del sistema. Una regla contradictoria llevaba a otra regla para despejar la contradicción, pero a su vez, esta nueva regla contradecía otra y así sucesivamente. ¿Entienden ahora mi preocupación? Y lo que es peor, esto no solo pasa a los escritores principiantes, también le sucede a bestsellers, como vemos todo el tiempo en las contradicciones evidentes en los sistemas de magia de Sanderson. A pesar de ser él quien inventó las leyes de la magia, incluso a él mismo a veces se le escapan. Esto debo decir que es majestuoso y al mismo tiempo decepcionante. Majestuoso porque es como crear una vida que por sus propios medios supervive y parece revelarse a su creador. Pero al mismo tiempo decepciona porque claramente se nos ha salido de control. Y esta falta de control no es de esas que generan fascinación. No es de esas de las que nos maravillamos por ser algo más allá de nuestro entendimiento. Ni siquiera es hermoso. Muchos sistemas de magia parecen al final amorfas y grotescas quimeras a las que nadie desea acercarse. Siendo esta la verdadera diferencia de la fascinación tras la falta de control. En la magia blanda, sabes que no lo puedes entender ni controlar. Pero es tan sencillo lo que se muestra que se nos antoja hermoso y lo admiramos como si una pieza de arte pictórica se tratara. En cambio, en la magia dura, la falta de control y entendimiento lleva a la frustración.
pues tantas reglas y consecuencias terminan creando un engendro deforme y desagradable que ni siquiera el mismo autor quiere ver. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Una buena historia de magia blanda es aquella que usa la magia como decoración, resolverá conflictos de la trama, pero lo hará de manera sutil y se mostrará no tanto como un golpe de suerte, sino como el resultado del ingenio de algún personaje. En el caso concreto de la batalla final del Hobbit, que por ejemplo Bilbo hubiera usado el anillo de alguna forma ingeniosa para decantar la batalla a su favor, sin requerir la intervención de las águilas. El uso de esta magia, al mismo tiempo, se limitará a escasas escenas, y deberá cuidarse de no ser un hechizo demasiado poderoso que inclina a la audiencia a pensar, bueno, si existía esa magia, ¿por qué no la usaron antes y se hubieran ahorrado tantos problemas? Por otro lado, una buena historia de magia dura es aquella que establece reglas sencillas de entrada, enseguida, sin enfrascarse en decenas o cientos de requisitos, y lo hace con suficiente claridad que el lector en las primeras páginas o los primeros minutos del capítulo o película entiende ya lo suficiente. Claro que habrá mucho más que profundizar, pero esto será más bien expandir y no añadir nuevas reglas. Al mismo tiempo, este entendimiento superficial deberá crear en el espectador la ilusión de que puede fantasear él mismo con el sistema e idear sus propias variaciones. Es más, cuando la audiencia es capaz de concluir cómo usará dicho personaje esta u otra regla para resolver este u otro conflicto, se habrá conseguido el objetivo. El espectador habrá entendido lo necesario del sistema de magia y lo habrá interiorizado tan bien durante la narrativa que no requerirá revisar un grueso tomo de reglas para confirmar si lo que ha concluido es viable o no. Aquí ya han podido darse cuenta de cuáles son las principales debilidades y fortalezas de ambos tipos de magia, ¿no? Y seguramente también han concluido que todo se basa en equilibrio. Pero este equilibrio, vaya que no es sencillo de lograr. Muchos piensan que la magia que se explica o que quiere presentarse como una ciencia ya ni siquiera es magia, pues la magia no es una ciencia, no es ni siquiera algo real, y el límite es la creatividad e imaginación de cada autor, algo que no tiene límites a la hora de la verdad. Por lo tanto, intentar desgranarla con axiomas y tesis absolutas es el más ridículo de los oxímoros, pero al mismo tiempo, la más fascinante de las paradojas. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Un video que espero les haga reflexionar, especialmente si como yo escribes fantasía. Así como muchos piensan que la magia no debería tener reglas, la forma adecuada de escribir fantasía o de mostrar tu magia en tus historias tampoco existe. Todo está en un equilibrio y en lo que el autor desee transmitir. Así que no se me llenen tanto la mente de reglas y fórmulas y escriban para divertirse. Pues si incluso a ti como autor no te divierte lo que estás escribiendo, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Si has llegado hasta aquí, permíteme agradecerte por haber tomado algo de tu tan valioso tiempo para disfrutar de este contenido. Es para mí la mayor de las recompensas. Sin embargo, ya lo saben, ¿no? No solo de agradecimientos viven los hombres, que digo los hombres, ninguna otra raza. Así que si te ha gustado en verdad el video, no olvides darle like y suscribirte. Si tienes opiniones contrarias o similares, o si simplemente quieres decir que te ha gustado el video, no dudes en comentar. Me ayudará un montón a mejorar mi visibilidad en la plataforma y así poder seguir haciendo este contenido que tanto nos apasiona. Asimismo, si te gustaría apoyarme más activamente, considera suscribirte a mi Patreon o a la sección de miembros del canal. Sin más, esto es por ustedes, hasta la próxima, nos vemos.